¿Qué tal? Bienvenidos a este repaso intensivo. Vamos a desglosar los fundamentos de los carbohidratos en los alimentos, ideal para prepararse para un examen. Así que, arranquemos. Miren, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a derribar algunos mitos. Luego, construiremos el conocimiento desde la base, desde lo más simple, hasta terminar con una chuleta final, un resumen con todo lo clave. Bueno, empecemos fuerte, desafiando algunas ideas que todos tenemos sobre los azúcares. ¿Qué pasaría si les dijera que el azúcar que muchos consideran menos sana es en realidad químicamente más pura? Un clásico punto de confusión, el azúcar morena contra la blanca. Mucha gente piensa que la morena es más natural, ¿verdad? Pero ambas vienen de la misma fuente, como la caña de azúcar. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál de las dos es químicamente más pura? La respuesta, les aseguro, a más de uno le va a sorprender. Pues sí, es el azúcar blanca. Y tiene lógica. El proceso de refinación lo que hace es quitarle impurezas, como vitaminas o proteínas. Al final, lo que queda es sacarosa más pura, más concentrada y por lo tanto con un poder endulzante mayor. Vale, mito aclarado. Ahora vayamos al origen de todo. O sea, ¿de dónde salen realmente los carbohidratos? Resulta que las principales fábricas de carbohidratos de nuestro planeta son organismos que hacen la fotosíntesis, principalmente las plantas, claro, pero también algunos hongos y microorganismos. Y la receta es, la verdad, una maravilla de la simpleza. Las plantas agarran luz del sol, agua y dióxido de carbono del aire, y con eso fabrican glucosa. Esa es la molécula de energía por excelencia. Pero, claro, las plantas no se gastan toda esa glucosa al momento. ¿Qué hacen? La empaquetan. Unen miles y miles de unidades de glucosa para crear almidón, que es como su despensa de energía a largo plazo. Y este almidón lo guardan de forma muy inteligente en partes clave para sobrevivir y reproducirse, como en los granos, en tubérculos como las papas o en raíces como los camotes. Ok, entonces el almidón es esa gran reserva de energía. Pero, ¿de qué está hecho exactamente? Vamos a desmontarlo hasta llegar a sus piezas más fundamentales. La unidad más pequeña de todas se llama monosacárido. Imagínense que es como una sola pieza de Lego. Es la base y de ahí no se puede dividir más. Ahora, lo interesante es cómo se clasifican estos azúcares tan simples. Todo depende de dónde está colocado un grupo químico específico. Si ese grupo, el carbonilo, está al final de la molécula, la llamamos aldosa. Pero si está en medio, en una posición interna, entonces es una cetosa. Y estas piezas básicas, estos bloques, pueden tener distintos tamaños. Lo normal es que contengan entre 3 y 7 átomos de carbono. Este sistema de clasificación, como ven, es bastante lógico. El número de carbonos nos da el nombre base. Si tiene 6, es una hexosa. Y luego ya solo especificamos si es una aldosa, como la glucosa, o una cetosa, como la fructosa. Bien, si un monosacárido es una sola pieza de Lego, ¿cómo construimos cosas más grandes y complejas? Fácil, juntamos dos piezas y lo que tenemos es un disacárido. El ejemplo más famoso es el azúcar de mesa, la sacarosa, que no es más que una glucosa pegada a una fructosa. Si la cadena tiene entre 3 y 9 de estas piezas, ya lo llamamos oligosacárido. Estos no son tan comunes en nuestra dieta, pero los encontramos en alimentos como las legumbres, los frijoles. Y cuando juntamos 10 con más, ¡boom!, tenemos un polisacárido. Ya hablamos de una cadena larguísima, masiva, que forma estructuras como el almidón o la fibra. Y la pregunta clave es, ¿cómo se mantienen unidas todas estas piezas? Pues el pegamento químico que las une tiene un nombre específico y es fundamental recordarlo. Se llama enlace glucosídico. Ok, ya entendemos la estructura. Ahora vamos a ver qué hacen, cuál es su función, y nos vamos a centrar en dos cosas: la dulzura y cómo se transforman químicamente. A ver, no todos los azúcares endulzan igual, ni de lejos. Si tomamos el azúcar de mesa, la sacarosa, como nuestro punto de referencia del 100%, vemos que la glucosa apenas llega a la mitad.
pero la fructuosa es un 50% más dulce. Y esta diferencia en el poder endulzante se usa en la industria para crear algo llamado azúcar invertido. Lo que se hace es tomar sacarosa, aplicarle calor y un poco de ácido. Y así se rompe ese enlace que unía la glucosa y la fructosa. Al liberarse la fructosa, que es súper dulce, el resultado es un jarabe mucho más potente que el azúcar original. Pero este proceso de romper carbohidratos grandes en otros más pequeños también pasa en la naturaleza. El mejor ejemplo es un plátano madurando. Cuando está verde, es puro almidón y no sabe dulce. Pero con el tiempo, las enzimas de la fruta van rompiendo ese almidón en azúcares simples. Por eso se vuelve cada vez más dulce y suave. Y para terminar, vamos a hacer un repaso súper rápido tipo telegrama con los conceptos que sí o sí hay que saberse para cualquier examen. Primer término clave, hidrólisis. Es la reacción química para romper enlaces, como el enlace glucosídico. Es, básicamente, cómo nuestro cuerpo o una fruta descompone los carbohidratos grandes para poder usarlos. Segundo, los polisacáridos se dividen en dos tipos. Homopolisacáridos, si la cadena está hecha de un solo tipo de pieza repetida, como el almidón, que es pura glucosa. Y heteropolisacáridos, si la cadena está hecha de piezas diferentes mezcladas. Y una última idea, que es muy práctica. Ojo con endulzar con miel pensando que es más sano sin más. Como la miel tiene muchísima glucosa, y ya vimos que la glucosa no es muy dulce, ¿qué pasa? Que tendemos a usar más cantidad para lograr el mismo dulzor que con el azúcar, y al final, sin darnos cuenta, podemos estar consumiendo el doble de kilocalorías. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Después de ver todo esto, de entender la estructura y cómo funcionan, ¿qué idea que teníamos sobre los carbohidratos se nos acaba de aclarar o incluso de romper por completo?